Vamos a pedir la bendición de Dios, que el Señor hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. ¿Quieres que Dios hable a tu corazón? Amén, gloria a Dios. Pues cierra tus ojos, hermano, ahí donde estás, y pídele. Pídele al Señor: Señor, habla a mi corazón, habla a mi vida, quiero salir diferente. Tú conoces la necesidad, Señor, tú conoces por lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo, Señor. Dios mío, gracias por este tiempo, Señor, tan maravilloso que hemos tenido. Nos hemos deleitado, Señor, en medio de la alabanza, de la adoración, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Dios mío. Señor, ahora con acción de gracia nos presentamos delante de ti para rogarte y pedirte por tu palabra, para que tú hables, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Dios mío. Ayúdanos a estar atentos, que nada nos distraiga, que nuestra mente no esté fuera, Señor, sino que esté única y exclusivamente atento al mensaje, Señor, que hoy quieres traer a tu pueblo, a tus hijos, Señor, y que podamos ponerlo en práctica, Dios mío. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra, Señor, cada día de nuestras vidas, Dios mío. Gracias por este tiempo tan maravilloso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Si en algo hemos reconocido en el camino desde que hemos acercado a la presencia del Señor, es que sin duda alguna el Señor ha llamado a nuestras vidas, ¿verdad? El Señor es el que ha escogido, llamado a nuestros corazones y a nuestras vidas. Muchos ha estado llamándoles desde hace mucho tiempo. Durante mucho tiempo el Señor ha estado detrás, tocando corazones, tocando vidas, mandando palabra de una u otra manera para que llegasen los caminos del Señor. Otros, repentinamente, ¿verdad? A través de un mensaje, de un culto, de un texto, de un sueño, de algo, el Señor tocó su corazón, su vida, ¿verdad? Y llegaron a los caminos del Señor. Jamás me olvidaré de aquel joven que una vez se congregaba aquí con nosotros, de cómo llegó a los caminos del Señor. Inquietud, una vez por internet, nunca había visitado una iglesia evangélica, nunca había entrado a una iglesia, comenzó a ver por internet, le llamó la atención Centro Evangélico Vida Nueva, que le saltó de repente por internet, escuchó un mensaje, se dio cuenta que estaba aquí mismo, cerca de donde vive él, en Tenerife, y un día apareció en un culto, un día jueves, por las puertas, solo a través de las redes sociales. Y le pregunté yo mismo, lo recibí, le dije: hola, ¿cómo estás? ¿Es primera vez que vienes? Sí, es primera vez. ¿Nunca has entrado a una iglesia evangélica? Nunca. ¿Quién te ha invitado? Nadie. ¿Y cómo llegaste? Por internet. Eso es algo que solamente hace Dios. Solamente Dios hace eso, porque hay un propósito, hay un llamado sobre esa vida. Y Dios de una u otra manera llama a esas personas. Pero después hay otras personas, y ahí me identifico yo, donde el Señor ha estado enviando palabra y llamando y tocando y de una u otra manera hablando a nuestros corazones. Pero que tarde o temprano tenemos que doblegar y reconocer el llamado de Dios y entregar nuestras vidas al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque hay gente que está orando por ti. Hay gente que está orando por ese corazón, por esa vida, y por eso el Señor está ahí llamando, tocando, escogiendo a esa persona, porque hay gente que está orando por esos corazones. Si nosotros prestamos atención en la época de Jesús, cuando existían los rabinos, bueno, hoy por hoy todavía se sigue practicando. Ustedes van a Israel y ven, ¿verdad?, a los rabinos. ¿Rabinos quiénes son? Los maestros de la palabra, como los ancianos. Cuando ellos se acercan a donde están, por ejemplo, el muro de Cotel, el muro de los lamentos, se acerca el anciano con mayor sabiduría y conocimiento de la palabra. La mayoría de las personas, de los jóvenes, se sorprenden y siempre quieren sentarse al lado de él porque saben que van a adquirir conocimiento y van a saber y aprender al lado de ese hombre. Porque es un hombre que tiene muchos años estudiando la palabra de Dios. Pero los rabinos tienen ciertos discípulos que son aquellos que le siguen, a los cuales ellos esfuerzan por enseñarles. Pero es curioso, pero el alumno no escoge al maestro. El alumno no va y dice: bueno, yo quiero estudiar con él porque este maestro se ve que es bueno. No. El maestro es el que escoge al alumno. ¿Por qué? Porque el maestro no va a perder el tiempo en cualquier persona. El maestro tiene que ver que el alumno verdaderamente tiene algo, tiene una esencia de que tiene conocimiento, de que sabe, de que quiere aprender, de que su esfuerzo va a valer la pena en enseñarle a ese alumno, ¿verdad? Y es el maestro el que escoge al alumno. Por eso es que una de las cosas que presumía el apóstol Pablo en una de sus cartas, ¿verdad? Si algo tengo que presumir, y da ciertas características, dice incluso en ellas que él estudió, fue un alumno bajo los pies de Gamaliel. Y Gamaliel no era cualquier persona, era un gran maestro en aquella época, ¿verdad? Pero era el rabino el que escogía a los alumnos. Era el que escogía a quienes él iba a esforzarse por enseñar. Pero hubo uno, maestro de maestro,
el que estaba completamente preparado, capacitado, con un conocimiento increíble, no hay nadie con tal conocimiento como el de él, que vino a escoger al más vil y menospreciado de este mundo. Lo que nadie quiere, lo menospreciado. Incluso podemos ver que los primeros que se acerca este gran maestro a escoger no es a los grandes fariseos y escribas y va al templo a hacer, no, él escoge fuera del templo. Y vemos que empieza a escoger ¿a quiénes? A unos pescadores. Una de las personas de las ramas más humildes en aquel momento que se podía trabajar era la pesca, igualmente a la carpintería, que la carpintería no simplemente se dedicaban a lo que era madera, sino también a tallar la piedra. Y él va y escoge a estos pescadores. Por eso es que ellos se sorprendían al ver el llamado que Jesús estaba haciendo a sus vidas. A nosotros, dice que automáticamente lo dejaron todo al ver el milagro que aconteció en la pesca que el Señor les dijo, ¿verdad? ¿Habéis pescado algo? No, tirad la red al otro lado. Hicieron una pesca milagrosa, tremenda. Y al ver lo que estaba aconteciendo, que este rabino, este maestro de maestro, le estaba llamando, se sorprendieron. ¿Quién es este que nos llama a nosotros siendo humildes, siendo de quienes somos, de donde venimos y nos está llamando? Pero ¿sabes? Jesús no simplemente se quedó en aquel momento, sino que Él sigue tocando corazones y sigue llamando. Él sigue llamando. ¿Sabes por qué Él sigue llamando? Porque Él es el camino. Y hay mucha gente perdida buscando un camino, una dirección, un sentido a la vida. Y el Señor Jesús te está llamando a tu vida, a tu corazón. Y está diciendo, yo soy ese camino que has estado por mucho tiempo buscando. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Jesús está llamando y tocando los corazones porque tú y yo estamos aquí porque Él nos escogió. Él fue el que nos escogió a nosotros. Él nos llamó. Y hay un texto, y quiero comenzar con este texto, Juan capítulo 15. Habla de la vid verdadera, pero finalizando sobre ese capítulo 15, llegando al versículo 16 y 17, el Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Qué dice el Señor? Que Él fue el que nos eligió, fue Él el que nos escogió, con un propósito, que llevemos fruto, que demostremos quiénes somos en ese llamado que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y hay cosas curiosas, pero como siempre digo, hay familias numerosas, familias con muchos miembros dentro de la familia, que curiosamente te escogió a ti en medio de toda esa familia. Fuiste tú el único. Y cada uno piensa en diferentes maneras y se plantean a un Dios a su manera. Unos son ateos, otros son creyentes de una manera. Pero tú fuiste el único que verdaderamente conociste y tuviste ese encuentro con el Señor porque Él te escogió a ti en medio de todos ellos para que marcara las diferencias, para que tú seas la luz en medio de todo eso que estaba aconteciendo, para que brilles, para que des fruto, se note el fruto en tu vida. Cuando tú lees ese ejemplo que está dando Jesús, que Él se presenta, ¿verdad?, como la vid verdadera, y dice que el labrador es el Padre, y tú y yo somos ese pámpano que separado de la vid no da fruto, ¿verdad?, sino que se seca y no vale para nada, pero dice que si permanecemos en Él, vamos a dar fruto, y dice que vamos a dar mucho más fruto, y Él nos va a limpiar para dar más fruto. Y una de las palabras, te animo a que leas, porque no es esto lo que quiero hablar sobre la vid, pero léelo por favor, el capítulo 15. La palabra que más se repite ahí es permanece. Permanece. ¿En quién? ¿En qué? En mí, dice el Señor. Permanece en mí. Y si permaneces en mí vas a dar fruto, vas a llevar fruto y vas a dar mucho más fruto, porque yo voy a limpiar, yo voy a podar para que tú puedas dar muchos frutos. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy claro es que Él nos escogió a nosotros. Todo se ha dirigido, todo se ha preparado, todo se ha formado de una u otra manera. Dios lo ha establecido para que tú y yo podamos tener ese encuentro con el Señor. No es casualidad que esa persona te haya hablado.
No es casualidad que haya venido ese sueño a tu vida. No es casualidad que entraste por primera vez a una puerta de una iglesia o por primera vez escuchaste y leíste un texto bíblico y el Señor tocó tu corazón. No es casualidad. Ya estaba preparado en el plan de Dios para que Él te eligiese a ti. Para que tú le entregaras tu vida a Él. Pero hay un propósito. Hemos sido elegidos por Dios con un propósito. Y a veces decimos, bueno, Señor, tú me has elegido, ¿por qué? ¿Porque se me da bien la música? Pues si supieras que no. Señor, tú me elegiste a mí porque se me da una elocuencia y puedo hablar. Pues no. Señor, tú me elegiste a mí porque soy fuerte, porque soy joven. Señor, tú me elegiste porque tengo una familia numerosa. Señor, tú me elegiste porque económicamente estoy bien. Señor, tú me elegiste a mí, ¿por qué? Por tus carencias te eligió el Señor. Por tus carencias. Por lo que no podemos llegar a presumir. Para que Él se gloríe en medio de ellas. Porque toda la gloria se la va a llevar el Señor. Nadie de los que estamos aquí que hemos sido elegidos por Dios podemos presumir de algo. De nada podemos presumir delante de Dios. Todo es trapo de inmundicia delante del Señor. Todo, absolutamente todo. Somos justificados delante del Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe hemos hallado gracia delante de Dios. Y en aquellas cosas que carecemos, que a veces decimos, Señor, pero no sirvo, no valgo, no puedo, soy tímido, Señor, pues en ello es donde el Señor te va a comenzar a usar. Ahí es donde el Señor se va a comenzar a glorificar. Para que tú veas que Dios está contigo. Y para que todo a tu alrededor se den cuenta de que Dios está contigo. En medio de esos frutos que humanamente tú y yo no podemos dar. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Si hay alguien que dice, no, yo puedo hacer muchas cosas separado del Señor, es mentira, todo es vano. Absolutamente todo es vano. Pero en el Señor podemos hacer muchas cosas. En su nombre. Y podemos dar fruto. Y Él nos poda. Y Él nos limpia. Y Él nos capacita. ¿Para qué? Para dar más frutos todavía. Porque Él nos escogió. Y a veces decimos, bueno, Señor, tú me has escogido, tú has entrado a mi corazón, Señor, gloria a Dios por ello, y soy salvo. Muy bien, qué bonito, pero sigues con vida. ¿Y para qué sigues con vida? ¿Por qué no estamos ya en la presencia del Señor? ¿Por qué seguimos con vida aquí en esta tierra? Porque hay un propósito y hoy hay un plan de Dios en tu vida que se tiene que cumplir, que se tiene que llevar a cabo. Y ese propósito puede ser ejemplo como hijo, ser ejemplo como esposo, ser ejemplo como esposa, ser ejemplo como padres, ser ejemplo como empleado, como dueño de negocio, ser ejemplo como miembro de una iglesia, ser ejemplo como liderazgo, ser ejemplo en el área donde te encuentres. El Señor quiere usarte porque a ti te ha escogido. Señor, yo no valgo para eso. ¿Y quién eres tú para decir para qué vales y para qué no vales? No somos nadie para decirle al Señor para qué valemos. Le vamos a decir al Creador que nos ha creado y nos ha traído a este mundo para qué valemos. Él sabe para qué valemos. Señor, no estoy capacitado. Y el Señor, no, yo no te he llamado porque estés capacitado y yo te voy a capacitar en el área donde te voy a poner. Y vas a ver mi mano poderosa. Y vas a ver que yo te acompaño y vas a ver que yo estoy contigo en todo momento. Voy a poner palabra en tus labios. Voy a poner el sentir de hacer cosas que nunca en tu vida te imaginaste que ibas a comenzar a hacer. Vas a comenzar a hacer planes y proyectos en el Señor, cuanto antes nunca pensaste en ello. ¿Por qué? Porque el Señor te ha escogido con un propósito. Y eres tú el que el Señor ha elegido para que ese plan y ese propósito se cumpla en tu vida, en tu familia y en tu entorno. Pero no sigas huyendo de Dios. No sigas alejándote de los caminos del Señor. No sigas haciendo y planteándote la vida a tu manera, como tú crees y piensas que te va a salir bien. No. Tenemos que entrar en el plan de Dios. Y hay algo maravilloso, que el Señor tiene promesas para los que ha escogido. Hay dos cosas, que cuando nosotros somos llamados por Dios, nos siguen bendiciones de Dios. ¿Lo crees? ¿Tú crees que has sido llamado por Dios? Entonces hay bendiciones que te van a seguir, bendiciones que ni siquiera tienes que buscar porque Dios ya te las va a dar. Van a estar contigo, las puertas se van a abrir y cosas van a acontecer que tú ni siquiera te las esperabas.
simplemente porque has sido llamado por Dios. Pero también hay otro lado, que es hacer ciertas cosas por cuanto Dios nos ha llamado y nos ha escogido. ¿Y estamos preparados y capacitados? ¿Estamos realmente en el plan y en la voluntad de Dios para ello? Romanos capítulo 8, versículo 28, un versículo que todos creo que sabemos. Fíjense lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Has sido llamado por Dios? ¿Amas a Dios? Todas las cosas te van a ayudar. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que nosotros como hijos de Dios, como llamados por el Señor, sabemos que todo lo que nos acontezca, todo, hermano, dice todo lo que acontezca, nos va a ayudar a bien. Y a veces hay cosas que decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres hacer conmigo en medio de esta prueba, esta aflicción, Señor, esto que en la que estoy viviendo? No lo sé. Lo que sí sé que la palabra dice que nos va a ayudar a bien. De una u otra manera nos va a ayudar a bien. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Que lo que podamos vivir, acontecer o pasar, nos va a ayudar a bien. Y yo me gozo por lo que esté pasando, lo que esté viviendo. Aunque me duela, aunque sufra, aunque a veces bote lágrimas y no entienda, Señor, yo sé que esto me va a ayudar a bien, porque lo dice tu palabra. Y yo he sido llamado por ti y yo te amo. Y yo sé que estas cosas me van a ayudar a bien. ¿Y cuántas veces hemos madurado? ¿Cuántas veces nuestra fe ha sido forjada y fortalecida por lo que hemos pasado y por lo que hemos vivido? ¿Y cuántas veces podemos decir, Señor, yo te conozco de una manera tan extraordinaria por lo que tú has permitido que yo pasara? Y jamás, Señor, he visto tu mano tan poderosa, tantos milagros y tantos acontecimientos si no haya sido por lo que he vivido. Un hombre justo, piadoso, un hombre cerca del corazón de Dios, que siempre hacía lo bueno y se alejaba de lo malo, pasó una de las pruebas más fuertes de su vida. Y este hombre, fíjense cómo lo describe la Biblia al principio, que uno dice, pues este hombre conocía al Señor de una manera extraordinaria. Sí, pero por cuanto padeció y sufrió y pasó ciertas pruebas de su vida, llegó a decir, de antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Su nivel espiritual aumentó, creció, maduró. ¿Por qué? Por lo que pasó. Porque todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Tú quieres acercarte a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres madurar en el Señor? ¿Quieres tener una fe forjada en el Señor? Pues ya sabe lo que va a venir. Vendrán pruebas y vendrán cosas que se nos van a escapar de las manos. Vendrán momentos donde no vas a poder tener el control de todo. Hay gente que le gusta tener el control de todo. Hey, ¿para dónde vas? Prende el móvil. No, me contesta en cuanto te llame. Y tienen a los niños como... Ya al niño le da más miedo salir, de estar en casa, no sabe ni qué hacer del control que tienen los padres. Tranquilo, tu hijo está bajo el control de Dios. ¿Qué vamos a hacer el mes que viene? Porque tenemos esto. Y todo lo quiere controlar. Ay, amigo, déjeme decirle algo, que el Señor es experto rompiendo el control. A Él le gusta que te salgas del control. ¿Para qué? Para que Él tome el control. Porque cuando tú tienes todo controlado, presumes de lo que estás haciendo. Pero cuando se te escapa de control, no queda otra cosa que doblar rodilla y pedirle al único que puede tener el control en medio de todas esas cosas. Y ahí nos damos cuenta del Dios grande, soberano, poderoso, que hemos cantado y hemos alabado. El Dios de invencible, ¿verdad? El cual no vamos a sentir miedo porque Él tiene el control de todas las cosas. Y eso es lo que nos fortalece. Y si yo estoy pasando por algo, me va a ayudar a bien, porque lo dice la palabra de Dios. Y también hay momentos donde vamos a sufrir. Primera de Pedro, capítulo 2, fíjense lo que dice, desde el versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 2. Porque esto merece aprobación. Fíjense lo que dice, esto merece aprobación. Esto verdaderamente merece un premio, merece algo. ¿Qué? Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente, ¿alguien ha sufrido injustamente? ¿Ninguno? Yo creo que toda persona que busca del Señor,
comienza a sufrir injustamente. Te critican por leer la Biblia, por ir a la iglesia, por orar, por bendecir al que te maldice, por amar al que te odia. Y empieza a la gente a darte la espalda por ser bueno. Es que, ¿sabes qué pasa? Que estamos viviendo tiempos donde lo bueno es malo. Y donde tú quieres hacer lo bueno, pues termina siendo malo para el mundo. Pero donde lo malo, lo ven bueno. Y todo aquel que quiera hacer luz, se le van a cerrar las puertas. Y van a levantar falso testimonio. Te va a señalar. Y todo porque injustamente por hacer las cosas buenas del Señor. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Ninguna, porque habéis pecado. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis. ¿Para qué fuimos llamados? Para pasar momentos difíciles. Para donde muchas veces no vamos a entender por qué nos señalan, nos critican, nos insultan. ¿Y por qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Quieres imitar al Señor? Pues ya sabes lo que vamos a venir a nuestras vidas. Si alguien te dijo, conviértete a Cristo y todo será color de rosa, te mintió. Perdóneme, pero te mintió. ¿Y cuál es la verdad? Te la estoy demostrando. Que vamos a padecer injustamente. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo padeció injustamente. Él cargó todos los pecados de la humanidad y fue crucificado. ¿Por qué? Por ser justo. Por ser justo. Fue golpeado, fue azotado, fue escupido, una corona de espinas le pusieron, cargó la cruz. Levantaron falso testimonio contra él y se burlaron contra nuestro Señor Jesucristo. Y fue tal su muerte que llegó a ser muerte de cruz como de malhechor. Maldito eran los que morían en la cruz en esos momentos. Y para ver si había muerto, enterraron una lanza al lado de su costado. Fíjese todo lo que llegó a padecer nuestro Señor. ¿Y todo por qué? Por ser justo. Señor, yo no quiero sufrir. Sí, pero es que el Señor sufrió por nosotros. Y lo dio todo por nosotros. Lo que yo tenga que pasar, lo paso por amor al Señor. Porque a veces queremos la bendición. Señor, yo quiero que me bendiga. Señor, mira, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, sáname. Señor, prospérame. Señor, ame esto. Señor, esto y aquello y esto. Pero no somos capaces de tomar la cruz y seguir a Cristo. ¿Y qué significa la cruz? Crucifixión, muerte. ¿Y muerte de quién? Del viejo hombre. Niégate a ti mismo cada día y toma la cruz y sigue a Cristo. Y te van a señalar, te van a juzgar y vas a sentirte solo y la gente no va a entender tu comportamiento. Pero es que no somos llamados por el Señor para agradar al hombre. Ese es el problema que tienen muchos creyentes, que piensan que han sido llamados para agradar a los hombres. Incluso se evitan de dar ciertos sermones y predicaciones para que la gente no se sienta mal. Pero algo sí hemos entendido y el pastor ha dejado muy claro, que aquí estamos para predicar y hablar la voz de Dios, nos duela o no nos duela. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y aquel que acepta la palabra de Dios, acepta el cambio en su corazón. Y acepta la transformación. Y se humilla y es humilde para aceptar la voluntad de Dios. El orgulloso, el prepotente, no acepta la palabra de Dios y se va. ¿Cuántas veces se fueron y no aceptaron los mensajes de Jesús? Varias veces. Incluso de parte de sus discípulos, no de los 12, sino otros, porque él tenía más discípulos. Dice que era muy fuerte lo que hablaba Jesús y se iban. Y Jesús se acerca y ve a los discípulos y dice, ¿vosotros también se quieren ir? ¿Queréis iros con ellos? Y Pedro le dijo, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde? Si solamente tú tienes palabra de vida. Aunque nos insulten, aunque nos vituperen, aunque nos persigan, Señor, seguiremos donde tú vayas. Y Pedro lo entendió, porque cuando el Señor resucitó y vino el Espíritu sobre todos los discípulos y todos los que estaban congregados sobre ellos, que dice, recibirán poder, ¿verdad? Le dijo el Señor Jesús, recibieron el Espíritu Santo, dieron testimonio, sí, gloria a Dios, dieron testimonio, pero fue un precio que pagaron.
Pedro pasó por la cárcel, Pedro fue muchas veces golpeado, azotado. ¿Y cuál fue el final de Pedro? El final de Pedro fue crucificado, pero no como Cristo, porque él dijo, no soy digno de morir como mi Señor, sino que murió boca abajo. Todos los discípulos murieron, y no una muerte natural, sino una muerte por servir a Cristo, testificando del Señor. El único que murió en muerte natural fue Juan, y no murió en un gran aposento de lujo, sino en una isla, aislado. Pero ahí aún, incluso en esa isla, el Señor le reveló y le dio grandes misterios a Juan. Y gracias a esas revelaciones tenemos el Apocalipsis. Porque el Señor es bueno y es misericordioso. Y a pesar de lo que estemos viviendo y de lo que estemos pasando, el Señor siempre va a estar con nosotros. En este mundo vais a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No tenemos que darle tal importancia a las aflicciones, a las pruebas, sino a lo que el Señor va a hacer en medio de todas ellas. Y cuanto mayor sea la prueba y lo que estemos pasando, mayor será la bendición y los milagros que vas a ver en tu vida. Porque esa es la señal donde el Señor va a demostrar y se va a derramar en nuestros corazones. Pero tenemos que creer y confiar en el Señor. Pero el Señor también nos llamó a algo muy importante. 1 Corintios capítulo 1:9. Fíjense lo que dice. Fiel es Dios. ¿Cuántos lo creen? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. También hemos sido llamados a tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Ese tiempo, ¿verdad?, de cara a cara con el Señor. De ser uno. ¿Qué significa comunión? Uno con el Señor Jesús. El acercarnos a su presencia, el deleitarnos delante de Él. Como dice el Señor, acercaos a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Vengan a mí todos los que están sufriendo, todos aquellos que no tienen fuerza, aquellos que ya no pueden seguir avanzando. Vengan a mí. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces cuando estamos cansados, cuando estamos afligidos, cuando ya no podemos, lo que menos queremos es leer la palabra. Lo que menos queremos es ir a la iglesia. Lo que menos queremos es acercarnos al Señor, y es cuanto más lo necesitamos. Es como la persona que está enferma, la está pasando muy mal y no quiere ir al médico. Pero es cuanto más lo necesitas. Que vayas al médico y te digan qué es lo que tienes que hacer y cómo lo debes hacer para ayudarte. Pues el médico por excelencia en medio de esa aflicción espiritual es nuestro Señor. Y aunque nuestro cuerpo no quiera, y aunque estemos bajos de ánimo, y aunque no queramos humanamente, naturalmente, es cuanto más debemos buscar al Señor. Y como dice el salmista, que quizás estaba muy mal naturalmente: alma mía, bendice al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Quizás no podía humanamente, pero él se hablaba a sí mismo. Y cuanto menos queremos venir a la iglesia es cuanto más debemos ir. Cuanto menos queremos leer la Biblia es cuanto más debemos leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el refrigerio. La palabra es el alimento. La palabra es el sustento que aviva, que despierta, ¿verdad?, mi ánimo, mi espíritu, y me llena todo mi ser a través de las Escrituras. Lo que no puede ser es que nos dejemos llevar por esos pensamientos y esas actitudes y aquellos desánimos que vienen en nuestras vidas. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si tú te dejas llevar por tu ánimo, hoy estoy bien, pues voy a leer la Biblia, voy a ayunar, me voy a levantar temprano, de mañana invocaré tu nombre, Señor, y tú me bendecirás. Gloria a Dios. Pero y otro día que no estés con ánimo, no, Señor, hoy no quiero leer la Biblia. Pero ¿quién te dijo a ti que Dios se va a glorificar por el ánimo que tengas? Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo soberano. Estés bien o no estés bien, Él sigue siendo soberano. Pero cuando tú y yo sabemos que Dios se va a glorificar aunque no estemos con ánimo, o cuando no tengamos ánimo, Él va a seguir glorificándose. Porque cuando muchas veces el Señor me ha enseñado a mí que cuando yo comparto la palabra de Dios, que yo soy un instrumento de Dios, aunque yo esté pasando por prueba, aunque yo tenga momentos difíciles, aunque incluso yo diga: Señor, ¿cómo puedo dar una palabra de ánimo en el momento en el que yo estoy viviendo? El Señor me ha enseñado que Él se glorifica cuando hay una persona obediente. En la obediencia está la gloria de Dios. Y cuando muchas veces estoy compartiendo y predicando, el Señor me está hablando y me está llenando y me está despertando y me está fortaleciendo por la obediencia. Y así mismo pasa en nuestras vidas. El Señor está llamándonos a que seamos obedientes. Si somos obedientes, Él va a obrar. Si somos obedientes, Él va a traer sanidad.
Él va a suplir nuestras necesidades. Él va a restaurar corazones, siempre y cuando seamos obedientes. No que seamos influctuantes, no que seamos personas que hoy estoy bien, mañana no. No. Aprendamos a esforzarnos a buscar de Dios. A veces cuando no queramos, ahí es cuando más debemos esforzarnos por buscar las cosas del Señor. Hacer la voluntad de Dios en todo momento. Porque como hemos leído, el Señor es fiel. Dios es fiel en medio de todo lo que podamos estar viviendo y pasando. Primera de Pedro. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 13 en adelante. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Estén preparados, dice, sed sobrios. ¿Sabes qué significa ser sobrio? Tengan dominio propio, tengan control. Y esperad por completo a la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Manténganse firmes, tengan dominio propio y esperen o aguarden a la esperanza que viene cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Vendrá esa gran bendición cuando venga nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que estar preparados para que cuando todo ello acontezca. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Lo que no puede ser es que sigamos arrastrados por los deseos que antes en nuestra ignorancia podían con todos ellos. Veníamos practicando. Ya no somos ignorantes. Tenemos conocimiento. ¿Cuánto has conocido la verdad? Entonces la verdad me ha hecho libre de la ignorancia y del pecado y de lo que venía haciendo. Ya no vivo en la ignorancia, ya no tengo por qué practicar los deseos, ¿verdad?, carnales que venía practicando antes, sino que ahora tengo que poner en práctica otras cosas delante del Señor. Y no me puedo dejar arrastrar por esas cosas que venía haciendo en mi ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera. Dice en toda vuestra manera de vivir. No, en algunas cosas sean santos. No, dicen toda vuestra manera de vivir. Y nosotros deberíamos de examinarnos y decir, Señor, ¿cómo estoy viviendo? ¿Verdaderamente soy santo? ¿Estoy bien delante de ti? ¿Qué significa la palabra santo? Porque hablamos de santidad. ¿Y qué es santo? Santo es escogido, elegido por Dios, llamado por Dios. Y tú dices, gloria a Dios, he sido llamado. Sí, pero con un propósito. Con un propósito en nuestras vidas. Y el propósito no es que sigamos practicando aquellos pecados y aquellas cosas que no le agradan a Dios que veníamos haciendo en nuestra ignorancia. No. Hemos sido cambiados y transformados por el poder de la palabra de Dios. Y ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Lo que no puede ser es que llevemos años y todavía nos estemos cuestionando cosas. Anderson, una pregunta. ¿Tú crees que esto es pecado? ¿Perdón? ¿Tú crees que esto es pecado? Si tienes duda, no lo hagas. Si hay algo en tu vida que te está causando duda, no lo hagas. No juegues en la línea de la santidad y el pecado. Ya está, olvídalo. Si tienes esa duda, si sientes que algo te está diciendo, no lo hagas, no lo hagas. No pretendas de hacer algo por lo que me diga el hombre. ¿Qué pasa? Que la presencia de Dios no está en tu interior y no puede exhortarte, redarguirte en los medios, en las cosas que estés haciendo o viendo. Solamente queda de tu parte si lo llevas a cabo, ¿no? Anderson, es que ahora son los carnavales. ¿Tú qué opinas? ¿Me puedo disfrazar? Usted se puede disfrazar, se puede tirar de un puente y puede hacer muchas cosas. Todo le es lícito, hermano. Todo. Eso dice las Escrituras. Todo le es lícito. Ahora examínate si te conviene disfrazarte. Examínate si todo lo que estás haciendo, practicando, viendo, pensando, le dan la gloria a Dios. Sed santo, porque yo soy santo. Eso dice el Señor. Y nos gusta hablar de la santidad, ¿verdad? Pero es que ¿sabes qué pasa? Que el que nos llamó es santo. Y Él nos llamó para que seamos tú y yo santos y reflejemos la santidad del Señor. Porque se ha pagado un precio muy alto por nuestras vidas, hermanos. Precio muy alto para que estemos jugando con el pecado y con la santidad. ¿Será o no será? Ya sabemos y ya a estas alturas tenemos que tener claro qué es lo que debemos hacer. Orad sin cesar, lean las Escrituras, busquen del Señor, oren, prediquen, anuncien, hagan cosas para Dios. Pero es que tenemos tanta ociosidad que empezamos a jugar en la línea del pecado y la santidad.
cuando deberíamos de hacer y poner en práctica lo que ya está claro en las Escrituras. Vamos a comenzar a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a buscar lo que verdaderamente tenemos que buscar y no estemos jugando. Porque el que juega con fuego, ¿qué pasa con el que juega con fuego? Se quema. Así que seamos santos porque el que nos llamó es santo, consagrados para el Señor. Servir al Señor. Dios mío, ¿qué es lo que te agrada? La Biblia dice muchas cosas que le agrada al Señor. ¿Sabes cuáles son? Pues vamos a buscarla. Te animo a que busques en las Escrituras todo lo que dice que le agrada a Dios. Busca, Señor, esto te agrada, ponlo en práctica. Si le agrada a Dios, ponlo en práctica, porque hay muchas cosas que le agrada a Dios, que muchas veces la ignorancia no lo estamos poniendo en práctica. Lo que no puede ser es que nos siga tirando el viejo hombre. No puede ser eso. Que sigamos teniendo las mismas luchas con las que el Señor ya nos llamó y nos rescató. Cuanto más cerca, hermano, estemos de Dios, más el Señor va a limpiar y va a tratar nuestras vidas y nuestro carácter. Cuanto más busquemos de Dios, todas aquellas cosas que antes nos tentaba ya no nos va a traer. Ya no te vas a ver tentado en ellos. ¿Por qué? Porque te estás acercando a un Dios santo que nos reviste y nos pone un revestimiento nuevo, vestido de santidad, blanco. No lo estés estropeando. No lo vamos a ensuciar con las cosas de este mundo, sino vamos a agradar a aquel que nos llamó y que cambió y transformó nuestras vidas. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, 9, un versículo precioso que a muchos nos gusta. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué bueno, ¿verdad? Qué bendición saber que somos eso. ¿Pero para qué, Señor? ¿Para qué todo esto? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién nos llamó? El Señor. ¿Y nos llamó de dónde? De las tinieblas, para anunciar las virtudes, las bendiciones, las maravillas, todas las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Él no nos llamó para que estemos callados. No. Para que anunciemos, para que hablemos. Parece mentira, pero los que hablan, predican, anuncian y dan testimonio siempre son aquellos que comienzan en el Señor. Y los demás dicen, es que está en su primer amor. Por eso habla así. Vamos a ver con el tiempo, verá. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso le dijo el Señor a una de las iglesias. ¿Qué significa? Que ese amor no se puede apagar. No se trata de un primer encuentro, se trata de una perseverancia constante. Yo tengo que vivir siempre en el primer amor. Mi amor tiene que ir en aumento. El tiempo no puede apagar el amor, tiene que avivar el amor. Así como avivas ese amor por tu pareja, ¿verdad? Que siempre hay que cultivarlo, ayudarlo, ¿verdad? Siempre estar atentos unos a otros. Sí mismo tenemos que estar enamorados del Señor cada día. En todo momento orando, buscando, invocando su nombre y enamorarnos cada día del Señor. Y anunciar y predicar y decirle a los demás lo que el Señor ha hecho en mi vida. Siempre, cada día. ¿Por qué? Porque Él sigue haciendo milagros y Él sigue haciendo cosas preciosas en mi vida. En todo momento. Sí, pero es que eso hace 10 años. ¿Y qué pasa? ¿Que el Señor no sigue haciendo cosas maravillosas ahora? ¿Dios no se sigue glorificando en tu vida ahora? ¿Es que acaso el motivo por el cual tú estés aquí no significa que Dios ha hecho un milagro en tu vida? El respirar no es un milagro de Dios. El levantarnos de nuestra cama no es un milagro de Dios. La salud es un milagro. Es un milagro. Ahí vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Por ese motivo, cada día me alegraré y me gozaré en el Señor, porque Él ha hecho este día. Y me voy a bendecir y voy a hablar y voy a anunciar y voy a predicar. ¿Por qué? Porque Él me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cambió y transformó todo mi ser y toda mi vida. No puedo quedarme callado. Es imposible que me quede callado. Como el profeta Jeremías, que llegaba un momento que ya estaba tan enfadado, tan dolido de hablar y anunciar y nadie oía el mensaje. Me quedaré callado, no hablaré, no predicaré. Jeremías, no te olvides que el Señor te llamó aún cuando te formaste en el vientre de tu madre, te escogió. No habías nacido y te dio por profeta a las naciones. Tienes un propósito en tu vida. Y aunque se callase, Él decía que había un fuego en su interior que ardía, que no podía quedarse callado. Y aquí hay gente que el Señor te ha llamado con un propósito. Que quieres pasar desapercibido.
que quieres hacer tu voluntad y quieres alcanzar ciertas cosas, pero estás teniendo una lucha interna con el llamado de Dios a tu vida. No sigas peleando con Dios, porque el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Entre más luches con Dios, más tiempo será desperdiciado. Ya deja de luchar con Dios. Entrégate a aquel que te está llamando. Entrégate completamente a aquel que quiere obrar en tu vida, cambiar y transformar. Deja ya de luchar con tu fuerza y entrégate al Señor. Dobla rodilla en medio de esas tentaciones y todas esas luchas que vienes teniendo. Pero ríndete delante de Dios. Dios quiere cambiar y transformar tu vida porque Él es el que te ha llamado. Él es el que te ha escogido. Y Él te va a usar con un propósito en tu vida. No es que no quiero compromiso, pero es que te vas a tener que comprometer con el Señor porque Él te llamó. Es imposible darle la espalda al Señor. Es imposible pasar desapercibido delante del Señor. Filipenses capítulo 3, versículos 12, 14. No que lo haya alcanzado ya. Este es Pablo. Ya tiene un recorrido. Ya está pronto a llegar al fin de su ministerio. Y dice, no es que lo haya alcanzado ya. Yo no presumo de haber alcanzado ya todo. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, que es asir, alcanzar aquello para lo cual también ha sido Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo ¿a dónde? A la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El Señor ha hecho un llamado en nuestras vidas y nosotros tenemos que continuar a la meta, olvidando ciertamente el pasado. Olvida el pasado, lo pasado es pasado, ya no existe, solamente está en tu mente, olvídalo. Si es piedra de tropiezo, quítalo de tu vida y continúa hacia adelante. A la meta donde tú y yo tenemos que llegar, a ese llamado, a ese supremo llamamiento que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y en ese llamado, en ese recorrido, ¿vamos a vivir momentos difíciles? Claro que sí, pero también vamos a ver victoria. Y el Señor nos va a llevar de triunfo en triunfo y de bendición en bendición, porque no vamos solo. El Rey de Reyes y Señor de Señores está a nuestro lado. Y si Él está conmigo, ¿quién? ¿Quién contra mí? A pesar de las adversidades, a pesar de la lucha, todo lo puedo en Cristo. Porque Él es mi fortaleza. Él es el que me escogió. Él es el que me llamó. Y si Él me llamó y si Él me escogió, Él tendrá cuidado de mí. Pero no solamente de mí, sino de mis seres queridos, de mi familia, de mis hijos, de mi hogar y de todo mi entorno. ¿Tú crees que has sido llamado por Dios? No sigamos luchando contra el Señor. Vamos a rendir nuestras vidas delante de aquel que nos llamó, porque Él va a tener cuidado de nosotros. Quiero que ahí donde estés cierres tus ojos y que le des gracias. Dale gracias a Dios porque sabes, quizás toda tu vida nadie te ha amado tanto como el Señor. Nadie. Ni habrá tal amor. Un amor incondicional, un amor que está dispuesto a dar su vida por ti. ¿Quién? Solamente Él. Aún incluso en nuestra imperfección, en nuestras debilidades, en nuestras luchas, el Señor murió por nosotros y te escogió. A Él le ha placido que seas tú. Él te ha llamado. Y quizás tú dices, Señor, si supieras las luchas que tengo, el Señor las sabe. El Señor sabe la lucha que estás pasando. Él lo que quiere es que te acerques a Él. Él dice, ven a mí los trabajados y cargados. Aquellos que están pasando momentos difíciles, vengan. Tengan comunión conmigo, que yo os fortaleceré. Yo traeré un refrigerio a tu corazón. Yo voy a renovar tu pensamiento. Voy a renovar tu espíritu. Pondré en ti un corazón nuevo. Y van a empezar a abrirse puertas. No sientas jamás temor de comprometerte con Dios. No sigas huyendo al llamado de Dios, al compromiso. Él te ha llamado con un propósito. Dile, Señor, ya está. Aquí estoy, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga?
Estoy cansado de luchar con mi propósito, por mis ilusiones, por todas las cosas que yo me he planteado, Señor. Y entre más lucho, más me canso. Entre más lucho, menos tengo. Estoy cansado, Señor. Si en un momento me he salido de tu plan, te pido perdón. Quiero, Señor, entrar en tu plan. Quiero hacer tu voluntad. Perdóname, Señor, si te he dejado a un lado. Perdóname si te he abandonado, Señor. ¿Por qué? Por dejarme llevar por mis emociones, por mis sentimientos. Porque me he enamorado, Señor, y me he olvidado de ti. Perdóname. Reconozco que tú has llamado a mi vida. Reconozco que has tocado mi corazón. Y te pido perdón, Señor. Yo no sé si hay alguien que esté aquí o que esté escuchando a través de las redes este mensaje. Escúchame bien, Dios te está llamando. Dios está tocando tu corazón. Y a veces hay lugares donde has estado y has escuchado el mensaje y piensas que ha sido casualidad. Dios te está llamando, hijo. Dios te está buscando. Porque Él quiere cambiar, Él quiere restaurar, Él quiere traer esperanza a tu corazón. Él quiere sacarte de las tinieblas a su luz admirable. Simplemente pídele perdón. Pídele perdón al Señor ahí donde estás. Dile, Señor, perdona mis pecados, perdona mi rebeldía, mi orgullo, mi prepotencia. Señor, perdona mi carácter, que muchas veces, Señor, te he dejado la espalda, me he alejado de ti, Señor. Te pido perdón. Y restaura, Señor, mi corazón. Está roto, Señor. Restaura mi corazón. Acéptame, Dios mío. Entra en mi vida, Señor. Entra en mi ser, Señor. Desde ahora quiero hacer tu voluntad. Dile al Señor, quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero que hables a mi vida, habla a mi corazón, Señor. Ayúdame a alcanzar a mis seres queridos, Señor. Ayúdame a predicarle a mis compañeros del trabajo, Señor. Ayúdame a hablarle a aquellos que están conmigo, Señor, estudiando en la universidad, Señor, en el colegio. Dios mío, ayúdame. Yo quiero ser luz, Señor, donde quiera que me encuentre. Pon palabra en mi boca, Señor. Sabiduría para hablar, Señor, lo que tú quieres que yo hable. Pero ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a no fallarte más. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a verdaderamente poner en práctica tu palabra. Aviva, Señor, ese fuego en nuestros corazones, Señor, de buscar tu rostro, de leer la palabra de Dios. Que en medio de la tribulación, de las pruebas, de la aflicción, Señor, estemos firmes, Señor, para buscar tu rostro. Gracias, Dios mío, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo y seguirás haciendo en cada una de las vidas que se encuentran en este lugar, Dios mío. Comienza a levantar, Señor, pastores. Comienza a levantar evangelistas. Levanta maestros. Levanta adoradores. Levanta hombres y mujeres fieles, entregados a ti, Señor, en estos tiempos tan difíciles. Que marquen la diferencia, Señor, donde quiera que se encuentren, Señor. Que cuando la gente vea, Señor, vea a ti, Señor, te vea reflejado en ellos, Padre. Que seamos embajadores, representantes dignos aquí en la tierra, Dios mío, de un Rey soberano. Ayúdanos, Dios mío santo. Corta el pecado de una vez en nuestras vidas, Dios mío. Quita toda inmundicia, Señor, todos malos pensamientos de nuestras vidas, Señor. Y reviste nuestras vidas de ti, Señor. Pon tu mente, Señor. Pon tu corazón en nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor. Levanta una generación, Señor, que revolucione, Señor. Una generación que avive, Señor, estos tiempos tan difíciles, Padre. No es con nuestras fuerzas. No es, Señor, con nuestros méritos. Eres tú, Señor, quien hace la obra, Padre. Y tu palabra dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el fin. Y yo lo creo, Señor.
Yo creo que la obra que tú has comenzado en cada familia en este lugar, tú la vas a perfeccionar. La obra que has comenzado en cada matrimonio, tú la vas a perfeccionar. La obra que has comenzado en esta iglesia, Señor, tú la vas a perfeccionar, Dios mío. Y se va a expandir tu reino, Señor. Y donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia, Señor. Y derramarás de tu espíritu, tu Señor. Y muchas almas te conocerán, Dios mío. Pero ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Dios mío. Bendecimos tu santo nombre en el nombre poderoso de Jesús. Amén